Súper. Bueno, chicos, antes de arrancar con la explicación del material de la unidad 2, quiero que me cuenten si ustedes han tenido alguna duda, alguna inquietud, algún problema con el uso de la plataforma, con el envío de las actividades, con la participación en los foros, con los canales para comunicarse conmigo. Quisiera que me comentaran si han tenido alguna duda con eso para que lo despejemos antes de hablar del tema. Entonces, no sé si hay alguien que nos quiera, que tenga alguna duda o que no le haya quedado claro algo con respecto al uso de la plataforma. Bueno, ese silencio quiere decir que todo el mundo ha entendido, entonces vamos muy bien. A continuación, les voy a compartir pantalla para que entremos de una al tema que nos compete el día de hoy. Ahí. Voy a compartir Google Chrome. Por favor, me confirman que estamos viendo en la pantalla. Sí, señora, ahí se ve la pantalla. Sí, señor. Súper. Eso. Listo. Ya todos están viendo la pantalla. ¿Me confirman que leen? Sí, profe. Sí, proceso de selección del talento humano. Bueno, antes de que arranquemos, me gustaría preguntarles, ¿qué saben ustedes no del tema como tal, sino qué se les viene a la mente cuando tú escuchas proceso de selección del talento humano? ¿De qué crees que trata ese tema? ¿Qué crees que vas a aprender? ¿Para qué crees que te sirve saber eso? Entonces quiero escucharlos rápidamente para que construyamos el concepto. ¿Qué opinan? Para ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan proceso de selección del talento humano? Pido la palabra. Yo alcancé a leer un poco Sí, y trata sobre de la selección al momento de ingresar a un grupo personal. Primero que todo, se hace una inducción, se le hacen charlas y al finalizar, pues se selecciona a la persona que tenga la capacidad, la mejor, o sea, como tal, la mejor capacidad entre todo el grupo, el que mejor se destaque. claro. Súper, súper, súper. ¿Me recuerdas tu nombre que no lo vi? Yo, Imer Vargas, yo no tuve la posibilidad de ingresar la vez pasada por cuestiones laborales y pues ya me reivindico, no me puedo presentar, pero Eso. aquí estoy. Joimer, bienvenido y te agradezco mucho por tu participación, que síguelo haciendo, que a mí me gusta que todos participemos. ¿Tenías una duda con respecto al envío del- de la actividad? Ya te la respondí, pero básicamente era que trabajes con la información que está. Entonces, asume que es un contrato indefinido y como les dije ahorita, cualquier duda, cualquier que tú me escriben, que yo estoy dice 24 horas, pero yo al día siguiente, primera hora máximo, aparezco. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, súper, súper, no, Joimer tiene razón. El proceso de selección del talento humano, como fácil entiendes al leerlo, es cada uno de los pasos que tú tienes que hacer para encontrar y al final seleccionar a la persona idónea para el puesto que tú estás buscando. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya terminamos la clase. No, mentira. Pero básicamente de eso se trata. Eso es como quien dice la definición corta y ahora vamos a profundizar. Bien, nosotros el día de hoy estamos hablando del material de formación número 2, es decir, de la unidad 2. Y nosotros siempre que entremos a una unidad, al final, nosotros buscamos que tú tengas lo que se llama actividad de aprendizaje, lo que tú tienes que ser capaz de entender o hacer al final
de un proceso formativo. Entonces, la actividad de aprendizaje de esta unidad dice que al final nosotros tenemos que ser capaces de identificar los procesos y procedimientos necesarios para realizar la vinculación laboral a partir de la aplicación del proceso de reclutamiento de la organización. Entonces, fíjense, la selección del talento humano es un proceso que puede constar o que consta de varias etapas. La finalidad siempre es escoger o lograr proveer mediante el reclutamiento a la mejor persona posible para la organización o para la necesidad que la organización necesita cubrir. Entonces tú lo primero que tienes que ver cuál es el perfil de la vacante, qué es lo que necesita la vacante, es decir, tú tienes que identificar cuáles son cada una de las tareas, las funciones y la importancia que va a tener el desempeño de las actividades, definir las actividades y después buscas a la persona que tenga las mayores habilidades coherentes para poder desempeñar esa función, esa tarea o ese oficio que tú estás necesitando. Entonces, los procedimientos que se adelanten para tener que puedan tener cierto grado de dificultad, es decir, habrán empresas en las que el proceso de selección puede tener una forma más larga, puede tener una forma más corta, puede tener más procedimientos, pueden tener procedimientos que de pronto no tengan la forma más, qué sé yo, eh, moral de hacerlo, como pueden ser los polígrafos, ¿me entiendes? Pero es una decisión de cada una de las empresas y tuya como posible empleado de ellos, a las cuales tú te tienes que adaptar, porque al fin y al cabo ellos ponen las reglas para lo mismo que decíamos ahorita, para poder encontrar a la persona idónea para que desarrolle las tareas que previamente fueron identificadas, ¿verdad? Entonces, mira, como les decía, les mencionaba, la selección del talento humano es un proceso que consta de varias etapas. La finalidad es escoger o lograr proveer mediante el reclutamiento al mejor candidato para la organización. ¿Preguntas? ¿Está claro hasta el momento? Sí, señor. Súper. Entonces, quiero que miremos aquí en pantalla hay algo que yo lo llamo como la trazabilidad del proceso de selección. Y no es más que la importancia, te muestra por qué carajo es importante hacer un proceso de selección organizado, un proceso de selección serio, un proceso de selección que tenga claras sus necesidades. La gerencia del talento humano tiene que estar comprometida con la realización de ese proceso. Cuando se tiene una necesidad de un cargo, de un contrato, lo que sea, cuando se tiene una necesidad de conseguir un perfil para cubrir una vacante, la oficina del talento humano es la que tiene que apersonarse de eso. Es de gran responsabilidad eh, tomar la mejor decisión en el momento de escoger al candidato. Y para eso, la gerencia tiene que apoyarse en las técnicas, en los procedimientos que hayan sido establecidos previamente, con los cuales ellos consideren de que encuentran a la persona idónea. Entonces, es bien importante conocer todos los procedimientos, elegir cuál es el perfil que se necesita para un cargo, porque de esa forma vas a poder darle cumplimiento a todas las funciones que tienen que ver directa o indirectamente por lo que está estructurado que se necesita para desempeñar las actividades de ese cargo, ¿verdad? Entonces, en pantalla yo puedo identificar como que la trazabilidad, ¿verdad? O cuáles son los pasos a tener en cuenta. Entonces, lo primero es el análisis del cargo. Tú tienes que analizar bien qué necesitas o cuáles van a ser las funciones para que ese cargo se cumpla de la mejor forma. Cuando identifiques eso, entonces te vas a reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Es avisarle a las personas de tu empresa y también a las personas externas a la empresa, porque también pueden haber procesos de selección internos, cuáles son, es decir, tú primero identificas qué necesitas que se haga. Después vas a buscar a la persona o vas a avisar a la opinión pública de que tú estás necesitando una persona que pueda cumplir con estas actividades. Después, el reclutamiento te va a traer a las personas que consideran ellos que son las ideales para tu cargo. Pero entonces después viene la selección del talento humano y la diferencia es que ellos consideran que son los mejores para el cargo y tú vas a definir quién de ellos en realidad es el mejor para el cargo. Y cuando tú encuentras a la persona que tú consideras que es la mejor para desempeñar las funciones que analizaste del cargo, es cuando viene la decisión de contratación. Entonces, cuando se tiene claridad en la necesidad de la organización, se pueden llegar a hacer un buen proceso
desde el momento de la publicación y llegar a tener un buen filtro en la recolección de las hojas de vida para que tú puedas avanzar de manera eficiente y no tener retrasos ni pérdidas de tiempo al momento de realizar el proceso de selección. Y al final eso te va a dar éxito. ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar el proceso de selección como un embudo. ¿Cómo son los embudos? Anchos arriba y angostos abajo. Entonces, ¿qué te permite? Te permite ir filtrando en tu embudo cuál es la mejor persona para el cargo. ¿Y eso por qué es importante? Porque contratar por contratar es como el dicho que dice lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces yo lo podría analizar de esa forma. Entonces, bien, si nosotros nos vamos entonces a analizar cada una de las partes del proceso de selección, Yo creo que perdón, este, bueno, si, por favor vamos a silenciar los micrófonos. Yo sé que de pronto hay alguien que nos pueda hablar, entonces interrumpimos aquí, ¿ok? Ah, bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten hasta el momento? ¿Todo claro o quieren que repitamos algo? Está bien. sí, señor, bien, bien, gracias a Dios. Escuchándolo. Eso, muchas gracias. Ya saben, vamos a silenciar los micrófonos y cuando queramos participar, los volvemos a... No hay proceso, no hay problema. Bien, entonces les decía, en el proceso de selección, lo que veíamos en la anterior, una trazabilidad, un punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, tienes que ir avanzando uno por uno. Entonces, si quisiéramos hablar de cada uno de ellos, vemos lo que está en pantalla. Dice, número 1, análisis de las necesidades. Esta primera etapa se basa en que el proceso de selección sea capaz de buscar realizar estudios en los puestos de trabajo con el fin de proveer el talento humano con las mejores habilidades, destrezas y capacidades físicas e intelectuales que brinden el mejor desarrollo de las organizaciones como tal. Dentro de los tipos de selección, vamos a encontrar lo que les decía ahorita, la selección interna y la selección externa. La selección interna se distingue porque se realiza, como su palabra lo indica, al interior de la organización, a través, como tal, de los líderes que hay los líderes de cada uno de los departamentos, las convocatorias que se puedan hacer y el banco de hojas de vida que se va nutriendo dentro de la empresa. Después también encontramos el tipo de selección externo y se reconoce porque son abiertas de presentación en las bolsas de empleo, se presentan avisos clasificados, bases de datos de universidades como tal. Las redes sociales hoy en día también son un gran proceso de selección. Listo, entonces entendimos cuáles son las necesidades del cargo y definimos si lo queremos interno, externo o mixto. Y después vamos a buscar el reclutamiento. Dice, procedimiento con el cual se conoce el interés que tiene el solicitante de obtener el empleo, contiene la información suficiente para realizar las entrevistas. Esto no es más que recibir las hojas de vida, entonces se realiza a través de un proceso de selección, se encuentra con el interés del solicitante a tener empleo y contiene la información de él que viene generalmente de las hojas de vida, que ha cambiado porque ya son digitales. Antes, ¿te acuerdas cómo era el físico, la visita y todo el tema? Después nos vamos a la entrevista inicial. Acuérdate, analizamos el cargo y sus necesidades, reclutamos teniendo en cuenta qué buscamos en las habilidades de esa persona. Los llamamos y vamos a la entrevista inicial. La entrevista inicial permite la evaluación del candidato para poder ofrecerle el empleo. Para esta entrevista existen una serie de puntos que deben ser tomados en cuenta. Antes de comenzar, se debe determinar las preguntas que se le van a hacer al solicitante. Y para tú determinar las preguntas que necesitas, primero tienes que analizar el cargo para poder saber si él es la persona idónea. Entonces, durante la entrevista, te recomiendan que se haga en un ambiente tranquilo, que le puedas dedicar toda la atención posible al aspirante, porque tú tienes que ver en el aspirante sus habilidades profesionales y también ver sus habilidades personales, porque si tú metes a un buen profesional que no sabe tratar a los demás ni trabajar en equipo, no hacen nada. Tienen que tener las dos cosas. Es de donde viene el hecho de que el talento en la vida no es suficiente si no está acompañado de disciplina, ¿verdad? Entonces, o de habilidades sociales que te hacen a ti construirte para poder desempeñar actividades en general de una manera óptima. Entonces, también es importante observar detenidamente la forma de hablar y el comportamiento del entrevistado.
Para las entrevistas, nosotros podemos encontrar diferentes tipos. Y aquí vemos las pruebas como tal. Entonces, con estas se evalúan de una manera muy general las capacidades y aptitudes que tienen los candidatos. Los tipos de pruebas pueden ser pruebas de personalidad, de actitud, de conocimiento o muestreo de trabajo. Los tipos de pruebas de personalidad te muestran si tú eres una persona que estás cuerda, si tú eres una persona que de pronto sufre de ansiedad, si eres una persona que de pronto tiene un 16 de esquizofrenia, porque así es la vida de verdad. Entonces, de eso se trata la atención que hay que prestarle y los exámenes que se le hacen a las personas. Y profundicemos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes han ido a una entrevista de trabajo, entonces les ponen el examen escrito, es el psicológico. Entonces de pronto a ti te hacen una pregunta que tú no le ves la necesidad. Entonces te preguntan y te dicen, ponle tú, ponle tú. Cuando estás sometido a estrés, sientes que tu respiración se agita y tú no la entiendes. Y si eso te ha pasado, tú vienes y marcas que sí. Y tú sabes que eso es un síntoma de ansiedad. Y si tú en una prueba, estoy asumiendo que nosotros somos los líderes del proceso de selección del talento humano, ¿verdad? Entonces, si tú vas a contratar a una persona que va a estar quizás en un puesto de atención al cliente, que necesita reacciones rápidas, que necesita una persona con atemperada, una persona que sea capaz de manejar el estrés, si tú le haces esa pregunta en la prueba de personalidad o de actitud y te das cuenta de que la persona pueda tener episodios de ansiedad, no es la persona idónea para tu cargo porque si ella está ahí puede explotar, puede maltratar a la persona, le puede dar un ataque de ansiedad y hay que, como tal, después darle incapacidad y la incapacidad es plata para la empresa y retraso en los procesos. Entonces, no sé si ustedes me están entendiendo cuál es la importancia como tal del proceso de selección, que no va solamente con los diplomas o con las habilidades profesionales que tú tengas, sino que es un conjunto de cosas a tener en cuenta, ¿verdad? Para poder entender cuál es la necesidad del cargo, quién es el ideal para el cargo y poder al final entrar al proceso de contratación, que es una nueva, que es el material de una semana siguiente. ¿Cómo vamos, chicos, hasta el momento? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, señor. ¿Cómo se siente? Bien. Excelente, Excelente, profesor. excelente, muy bien. También está la investigación de antecedentes y verificación de referencias. Esto pretende comprobar la veracidad de la información proporcionada por el candidato en cuestión a la solicitud y a la entrevista. Si tú estás haciendo, si a ti te contratan un proceso de selección para meter un vigilante en una empresa, no sé, lo que sea, esa persona tiene que verificar, esa persona te va a cuidar, esa persona tiene que ser una persona íntegra y que no tenga antecedentes, porque lo primero que necesitamos es que sea confiable. Entonces imagínate tú que a ti te buscan para un contrato de selección, tú no verifiques antecedentes y referencias y metas a una persona que haya tenido una anotación, una cosa. No nos vayamos al caso extremo, no nos vayamos a que la persona va a hacer algo malo, vayamos a que te hagan una, ¿cómo es que se llama esa vaina? Cuando te analizan los procesos internos, una auditoría. Vamos a ver qué son Interventoría. eso, auditoría, te cogen, te miran toda la vaina. Oiga, todo una persona que tiene antecedentes con cargo de seguridad, entonces usted quién es, usted queda despedido, ¿verdad? Esas son las cosas que nosotros nos tenemos que cuidar, o más bien, esa es la importancia de la verificación de antecedentes. También nos vamos con los exámenes físicos. Son un conjunto de evaluaciones físicas que proporcionan los resultados sobre el estado de salud del aspirante. Tipos de exámenes, exámenes ocupacionales, parcial de orina, serología, cuadro hemático, audiometría, optometría, electrocardiograma, colesterol y triglicéridos. Básicamente es la misma razón. ¿Qué pasa si tú metes a una persona que a ti te busquen para un proceso de selección en el que tú tienes que contratar albañiles, porque vas a construir lo que sea? Tú necesitas urgentemente las personas para trabajar, ya firmó el contrato de la empresa, el contratista te está pidiendo la gente que no están arrancando y tú vienes y metes al que sea. ¿Qué pasa si tú metes a una persona que acaba de salir de un problema de espalda? ¿Qué pasa si tú metes a una persona que tenga una enfermedad
que le pueda interferir en esas cosas, lo primero que va a pasar es que no va a trabajar bien. Después le vas a tener que dar incapacidad. Y como ese man se llegue a enfermar más dentro de la empresa, él puede decir, o al haber entrado a la empresa, él puede decir que eso fue una enfermedad laboral. Y como enfermedad laboral sea, si no estás pendiente de ARL, viene derechito una demanda. ¿Y qué viene después? Que tú pierdas tu trabajo. Entonces, es muy importante. También a mí me gusta hablar desde el otro lado de la moneda, porque yo tengo como misión poder, bueno, nos quedan 10 minuticos. Yo tengo como misión en la vida poder abrirle a la gente la mente y que no solamente vea las cosas desde el lado de un empleado, sino que vea también las cosas desde el lado de un empresario. Entonces, miremoslo desde el otro lado. ¿Qué pasa si tú eres el dueño de la empresa y no tienes eso en cuenta? Y te toca meter a una persona y después te toca darle beneficios, te toca pagarle plata, recibir una demanda. O sea, ¿cómo te sentirías tú que por un descuido tan pequeño tengas un problema tan grande? Entonces, por eso es importante la investigación de los antecedentes, los exámenes físicos y por ahí derecho la vinculación y la contratación. Finalmente, y superada todas las etapas en el proceso de selección, esta parte es la culminación como tal en la que la organización dispone de un proceso de contratación. Pero en el proceso de contratación hay que tener en cuenta varias cosas. Tú tienes que tener en cuenta el análisis de necesidades, el reclutamiento, la entrevista inicial, las pruebas, la investigación de los antecedentes, la investigación a fondo de la selección, los exámenes médicos, la vinculación y contratación, pero antes también tienes que mirar muy bien si tú estás metiendo a una persona que tiene o que debe tener un estudio específico, que los estudios específicos sí existen. Porque chicos, hoy en día es tan fácil, pero tan fácil falsificar un documento, falsificar un diploma, falsificar un certificado. Te pongo un ejemplo. Te contratan o contratan a tu empresa en la que tú trabajas, una empresa que necesita un tema de plagas, manejo integrado de plagas, porque hay una plaga bien fuerte que necesita unos venenos y aparece un man que él es el mejor del mundo, que tiene 800.000 pergaminos, tantos que tú dices, no jodas, que él estudió tanto. Y el man arranca, lo contratas, le pagas un poco de plata porque es el mejor. Y cuando va a hacer una porquería, se pasa de veneno, Dios no lo quiera, hay un caso negativo. Cuando viene el man, listo, a él lo echan, lo meten preso, lo que tú quieras, pero el segundo que viene preso eres tú, porque viene, oiga, y usted no lo verificó, ¿cómo así? Y usted no llamó a las universidades, y usted no verificó que esto era así, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, a mí, yo cuando termino esta formación, yo siento que yo lo que hago es como asustarlos a ustedes por los casos que de pronto les puedo traer, pero al final es la vida real, chicos. Esto de verdad pasa, esto pasa todos los días. Es más, este proceso de selección existe es para que no pasen estas cosas. Entonces aquí nos podemos centrar en hablar de la teoría y todo eso, pero yo quiero que la teoría siempre tú la das un ejemplo práctico, un ejemplo de la vida real, porque estas cosas pasan todos los días y hoy más, cuando hay tanta facilidad. Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos. ¿Cómo se Pues sienten? yo digo que en ese caso, Bien, profe, bien. las hojas de vida siempre piden como una persona que valide la la capacidad de esa persona, como una referencia. Sí, sí, claro, claro, Uno no, se va también. Eso no, son requisitos que piden, pero muchas veces los evaden. Y claro. Y pues, entonces ese es tu trabajo como tal, como líder del proceso de selección, como líder de talento humano, y es que no se te pase nada. O sea, a ti te pagan es para eso, es decir, el dueño de la empresa descansa en ti, él se va a dormir tranquilo porque él ya te puso a ti para que tú te encargues de eso. Entonces, o sea, no puede pasar que te equivoques, no puede pasar, es imposible que pase que te equivoques porque lo primero que va a pasar es que el man va a decir, compa, y entonces yo para qué te contraté, yo entonces no puedo dormir tranquilo, ¿verdad? Excelente aporte. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿Quiere decir cómo se siente el tema de hoy? Bien, vámonos con unas conclusiones que vemos en pantalla. ¿Alguien las quiere leer? ¿Quiere leer esas conclusiones? yo las leo. Dele, dele, mi hermanito, adelante, súper. Dice, el proceso de selección del talento humano es una de las disciplinas de mayor complejidad
dentro de las organizaciones, requiere de expertos o profesionales especializados en estas áreas. Hoy en día existen organizaciones o personas naturales dedicadas a prestar a otras organizaciones este servicio. Son conocidas como out- Outsourcing. 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 Sí, así, súper. Dice, la gestión del talento humano está diseñada para aprovechar al máximo las cualidades de cada colaborador y su capacidad de compromiso con la evolución de la organización. Los que no pueden soportar la presión se retiran o se ausentan. Las relaciones entre los colaboradores y la gerencia son más tensas de lo que parece, ¿ok? Así es. Hasta ahí Súper, sería. súper. Muchas gracias por participar. Ojalá lo sigas haciendo. Me gustó y se me había pasado hablarle de esto. Estoy seleccionando aquí la palabra colaboradores. Yo quiero que esa palabra ustedes se la graben se apropien de ella, porque la palabra colaboradores siento que es la forma adecuada de llamar a lo que anteriormente se llamaba empleados. ¿Por qué somos colaboradores quienes hacemos parte de una organización? Porque nosotros estamos, aunque nos pagan, colaborando con nuestros conocimientos o con nuestro recurso intelectual o humano para que los objetivos de la empresa se den. Como les decía, ahora volteemos la arepa, miremos nosotros como gerentes. El buen gerente es un líder y el líder es la persona que es capaz de con ideas hacer que las demás personas lo sigan. Entonces tú como líder tienes que hacer o tienes que buscar la forma de que tus objetivos, metas y las metas de la empresa como tal, los colaboradores las sientan como propias. Y tú tienes que hacer que ellos se sientan como que hacen parte de un objetivo. Por eso hay que tratar bien a los colaboradores, por eso hay que tratar bien a los compañeros, por eso hay que tratar bien a los subalternos. Porque de un buen ambiente laboral, de un buen trato, viene el sentido de pertenencia. Y cuando tú tienes sentido de pertenencia por tu empresa o por los objetivos de la empresa, no sientes que estás trabajando para nadie, sino que sientes que estás trabajando con alguien. Y eso es muy importante. Es diferente trabajar para alguien que trabajar con alguien. Y nosotros, como líderes de talento humano, como gestores del talento humano, tenemos que primeramente ser ejemplo. Y segundo, poder compartirles a las personas de este conocimiento que tenemos para que no sea solo de boca que nos llamemos y que llamemos a los demás colaboradores, sino que nos sintamos colaboradores para que las demás personas se contagien de ese sentimiento. ¿Verdad? Entonces, chicos, creo que vamos a dejar aquí, vamos a dejar hasta acá. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan con respecto al tema de hoy. No, señor. No, ¿Está hasta ahí claro? está claro. Claro, hasta el momento, señor. Súper, súper, súper. Clarísimo. Señor, todo claro. Muchas gracias. Bueno, les repito, estoy acá para ayudarles. Ya sabemos los canales de comunicación. Primero el foro de dudas, después el mensaje directo, después el chat, que es los viernes a las 8:30 de la mañana, y este espacio para dar clase y también para resolver dudas. Entonces, con respecto a lo que les comentaba a los chicos de los otros cursos, que si de pronto ustedes van a encontrar la grabación de la semana siguiente, para que la puedan ver y puedan desarrollar, porque ustedes van a tener unos 3 o 4 días menos, pero yo estoy acá para ayudarlos a que puedan cumplir con todas sus actividades. Estoy para ayudarlos. Entonces, nada, les agradezco por haber participado. Fue una clase muy concisa, siento que todos aprendimos. Entonces, bacano, bacano todo. Acá estoy y cualquier duda o inquietud me escriben. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones. Gracias, profe, igualmente para usted. Gracias, Chaito. profesor. Gracias, Gracias, Buen profe, día. hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias, Que tenga profe. feliz día. Que les vaya bien. Gracias. profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién tiene una pregunta? Adelante. Yo, es que lo que pasa es que en la actividad 2, la que nos toca realizar, no entendí en dónde está lo de para realizarlo. Claro, en la guía de aprendizaje. ¿Pudiste leer la guía de aprendizaje? Sí, señor, en la prueba interactiva que dice que ver en clip de score.
Mira, escúchame una no cosa, se nos va a encuentro. acabar la reunión en cualquier momento. Métete al chat de territorio, me escribes y te sigo ayudando por ahí, ¿oíste? Dale, Listo, que tengas buen día, chao. gracias.